Buenos días a todos, embajador de Suecia, excelentísimo señor embajador, doña Cristina López Cobo, bienvenida, directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid, profesora Rosa Cobo, bienvenida también, Marcos Zapata, presidente de la Alianza Evangélica Española, y Daniel Urrutia y Manuel Cerezo, secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid, y Daniel Urrutia, presidente de Diaconía Madrid, de quien organiza hoy esta actividad aquí en CaixaForum. Estamos encantados de esta colaboración en la Fundación La Caixa. Esta actividad está en el marco de una convocatoria de proyectos de reflexión que convocamos por distintas comunidades autónomas. Lógicamente, esta se enmarca en la convocatoria de Madrid y que son una llamada a proponer proyectos de transformación social. A veces la transferencia entre el conocimiento académico y la sociedad hay que ayudarla desde entidades como la nuestra, potenciar ese encuentro, potenciar que todo ese saber académico sirva para cuestiones prácticas y sirva para la transformación social. Y además promoviendo en esta convocatoria se promueve también las dinámicas de innovación, las dinámicas que propongan cambios, que busquen, como en este caso, modelizar buenas prácticas, por ejemplo, sacar conclusiones que sean también extrapolables, replicables y, por lo tanto, que puedan transformar realmente. En el primero de esta serie de actividades que Diaconía nos propuso y nos gustó el proyecto y han trabajado mucho, habéis trabajado mucho para ello, además sobre un tema tremendo que es Stop Demanda, para tratar de frenar y de encontrar además poner los límites a la trata de seres humanos, especialmente las mujeres, que constituyen un 80% de las víctimas de estas situaciones, y además hacerlo desde la intervención en la demanda. Es verdad que esta es otra de las características de esta convocatoria, tratar de buscar enfoques nuevos, decir, bueno, pues si esto ha funcionado a medias, busquemos otro punto de vista, cambiemos el ángulo para atacar el problema. Gracias a todos por su participación, autoridades, profesora Rosa Cobo, que sabemos que eres una autoridad en la materia. Gracias también por tu conocimiento, gracias a Diaconía por todo el trabajo y a todos los asistentes, tanto presenciales como telemáticos, por interesaros y querer trabajar en este tema. Así que sin más, doy paso al inicio de la actividad. Muchísimas gracias. El tema de hoy es Stop Demanda, no es cualquier tema, no es simplemente un asunto de prohibición o de persecución, va mucho más allá. El tema es claves para desincentivar el consumo de prostitución y prevenir la explotación sexual y la trata. Y el reto que nosotros tenemos es contribuir, en la medida que también como iglesias evangélicas en Madrid y el brazo social de Diaconía hace su trabajo, Diaconía Madrid hace un trabajo extraordinario en Madrid, contribuir a la erradicación de esta lacra social que supone las mujeres que son explotadas de diversas formas, pero hoy queremos tocar mucho lo que es la explotación sexual, que es terrible y no vamos a seguir calificándola porque de sobra conocidas es por todos nosotros. Para ello agradecemos mucho la presencia de todos los invitados y yo quiero, sin más, no quiero abundar, dar paso a los invitados de hoy. La señora delegada del Gobierno por la violencia de género se ha excusado su presencia, la doña Victoria Rosell, pero tenemos a la directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid, que es doña Cristina López Cobo, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, excelentísimo señor embajador, secretario del Consejo Evangélico de Madrid, presidente de Diaconía, profesora Rosa Cobo y demás representantes y autoridades, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Diaconía por haberme invitado a participar en la inauguración de este seminario, una iniciativa la cual debemos visibilizar y contribuir entre todos en la sensibilización de nuestra sociedad sobre el consumo de prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Porque estamos hablando de la forma de esclavitud del siglo XXI y lamentablemente es una realidad en Europa y en nuestro país.
España está a la cabeza de los países en consumo de prostitución, siendo considerada el burdel de Europa. Y es un negocio que mueve la mayor parte del dinero ilegal en el mundo, solo detrás del tráfico de armas y de drogas. Y afecta a las mujeres de manera desproporcionada, por tanto, no es neutral en términos de género. Y los factores principales a tener en cuenta son la pobreza, el consumismo, las mafias, la inmigración, pero también los clientes, los consumidores. La trata supone una profunda violación de los derechos humanos, como sabemos todos los que estamos aquí, ¿no? Y de la dignidad y de la libertad de las personas. Y en ella están implicadas organizaciones delictivas a las que proporciona importantes beneficios basados en la utilización de las personas con fines de explotación, lo cual es intolerable. La trata de mujeres con fines de explotación sexual es un tipo de violencia de género que afecta a cientos de miles de mujeres en el mundo y es un delito en muchos países y entre ellos España, tal y como recoge nuestro Código Penal, suponiendo además pues, que representa las desigualdades más extremas a nivel de género, como comentábamos antes. Y es un fenómeno complejo que debe afrontarse desde la acción conjunta de los países de origen, de tránsito y de destino. O sea que hay que colaborar, tenemos que colaborar entre todos, desde la acción conjunta de todos los países. La naturaleza desigual de las relaciones de género posiciona a las mujeres y niñas como el grupo más vulnerable y España es uno de los principales países de destino de víctimas de trata. Como administración debemos asesorar, ayudar y acoger a las víctimas y además dar una respuesta inmediata. Es importante la inmediatez que incluya tanto su intervención como la actuación en consecuencia. La trata de mujeres con fines de explotación sexual es la representación más extrema de la violencia de género y por ello debemos estar preparados para ofrecer atención integral, adecuada y de calidad para las mujeres y desarrollar sobre todo actuaciones de prevención, porque asistir a las mujeres que ya son víctimas, por supuesto, es importantísimo, pero también es importantísimo la prevención para que esto no llegue a pasar. Para ello, contamos con un dispositivo en la Comunidad de Madrid de carácter integral y preventivo, básico para la detección, rescate e identificación directa de mujeres y niñas víctimas de trata o explotación sexual o en riesgo de serlo, que realiza un trabajo de aproximación. Es una unidad móvil que se dedica a realizar ese trabajo de aproximación, a la búsqueda y análisis de localizaciones con potenciales víctimas, que es importante esa labor de mapeo para tener localizados los puntos donde se consume prostitución, además de poner el foco en la detección y la identificación proactiva a través de las profesionales especializadas en mediación e identificación de víctimas. También tenemos nuestros centros para mujeres para mujeres víctimas del tráfico con fines de explotación sexual y que desean abandonar el ejercicio de la prostitución. Son centros en los que se atiende a mujeres mayores de edad que desean abandonar el ejercicio de la prostitución y mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, donde se ofrece un recurso residencial temporal y un plan de intervención integral e individual. Por tanto, además de ofrecer una solución habitacional, desde el primer momento se trabaja con las mujeres ofreciéndoles intervención psicosocial y asesoría dirigida a la reinserción sociolaboral, lo cual es fundamental para evitar que vuelvan a ser captadas o que vuelvan a reincidir en la prostitución. Además, contamos con 2 teléfonos 24 horas como parte de la atención integral que ofrecen nuestros recursos. Y además siempre enfocamos nuestro trabajo a la colaboración y coordinación y cooperación con entidades sociales y administración, porque es imprescindible para llegar a cada una de las mujeres que están siendo explotadas sexualmente. Se estima en 4 millones el número de mujeres explotadas en la prostitución o forzadas a matrimonios. Un 79% de las personas víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual, un 79%. Las redes criminales se enriquecen económicamente de una actividad que se fundamenta en la demanda de servicios sexuales y en la alternativa que supone para los delincuentes a negocios más perseguidos y fiscalizados, como es el tráfico de armas o drogas, como comentaba al principio de la intervención. Según estimaciones, un 90% de las mujeres que trabajan en prostíbulos, clubs y pisos son extranjeras y un porcentaje significativo de estas mujeres se encuentran en manos de redes de trata.
las cuales aprovechan la situación personal de la víctima y usan engaños como las ofertas de empleo falsas o los matrimonios engañosos. Este fenómeno se produce por la situación económica y política de los países de origen, junto con las perspectivas de una vida mejor en el ámbito laboral, social y personal en los países de destino. Es necesario hacer una reflexión sobre dónde ponemos el foco a la hora de analizar las causas vinculadas a la explotación sexual. Normalmente todo el análisis gira en torno a la mujer prostituida. Sin embargo, el cliente permanece oculto y hasta protegido en una sociedad que mira para otro lado. Por tanto, su participación no juega un papel secundario, aunque lo parezca, y es ahí donde tenemos que enfocar. En el marco de la estrategia madrileña contra la trata, que finaliza este mismo año, se han realizado actuaciones orientadas al refuerzo y a la prevención y a la detección con trata, donde han participado más de 20 entidades públicas y privadas. Se han realizado actuaciones de identificación, protección, asistencia a víctimas y se ha analizado y mejorado el conocimiento para una respuesta eficaz frente a la trata con fines de explotación sexual. Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo calcula que casi 21 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso, que incluye la trata para la explotación laboral y sexual, y señala que esta situación afecta a todos los países, como decíamos antes, ya sea de origen, tránsito o destino. Por eso hay que insistir en esa colaboración entre todos. Aproximadamente un 30% de las víctimas de trata son niños y un 70% son mujeres y niñas, según los datos del Informe Mundial sobre la Trata de Personas elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La trata con fines de explotación sexual convierte a las mujeres en mera mercancía, en un objeto sin derecho a nada, y por desgracia es una realidad que está demasiado expandida en nuestro país y en nuestra región, a pesar de ser un delito castigado en nuestro ordenamiento jurídico. Y en estos días de pandemia, además, se ha agravado la situación con los estados de alarma y los confinamientos que hemos vivido. Las mujeres han seguido siendo explotadas sexualmente y se han encontrado en una situación de indefensión debido a la opacidad de lo que ocurría dentro de los espacios donde eran obligadas o donde son obligadas a prostituirse, estando a merced de los explotadores y pagando las habitaciones donde están encerradas, cuando además se puede agravar para las mujeres que mantienen deudas anteriores con sus explotadores. Todo esto en un contexto de pandemia donde, como comentaba antes, la opacidad se ha incrementado y ha agravado el problema. Desde la Red de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, como servicio esencial que somos, hemos garantizado en todo momento alojamiento seguro con atención integral a todas las mujeres que así lo requerían y lo requieren. Y ante el aumento de mujeres que solicitaban la entrada en nuestra red, ampliamos las plazas en nuestros recursos residenciales y ofrecimos atención telemática de manera continua. Nunca hemos dejado de dar esa atención que ha sido fundamental, sobre todo en los periodos donde el confinamiento ha sido más estricto. Y hemos adaptado nuestros servicios en definitiva, hemos adaptado nuestros servicios a las circunstancias derivadas de la pandemia. Seguimos trabajando intensamente, pero para poner el freno a esta situación es imprescindible intensificar la coordinación entre las distintas administraciones, entidades sociales, importantísima la labor que realizan, y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y es fundamental reforzar la asistencia legal. Solo así vamos a conseguir garantizar una salida segura de la situación de trata o de explotación sexual que puedan estar sufriendo, siempre garantizando los derechos de las víctimas explotadas sexualmente, así como la prestación de los servicios y recursos para la atención de sus necesidades específicas. Quiero agradecer a los organizadores de este seminario por acercarnos aún más a esta problemática, porque es responsabilidad de todos ser parte de la solución. Y gracias por contribuir en el avance hacia una sociedad libre de trata, cualquiera que sea su finalidad. Siempre contra la trata y la explotación sexual, siempre lo digo, tolerancia cero. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Teníamos que dar paso ahora a doña Fernández Izquierdo, que es la directora general de Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid, pero también se disculpa porque está enferma y le queremos transmitir desde aquí nuestro cariño y el deseo de la pronta recuperación de su salud. Desde el año 1999, una ley, un modelo que fue un shock para muchísimas personas, que fue lo que se llamó el modelo sueco de trabajo con la prostitución. Para hablar de esto y para poder darnos ese enfoque de lo que ha pasado en Suecia, tenemos la oportunidad de tener al excelentísimo señor embajador
Tep Taurien, no sé si pronuncio bien, porque el sueco no es no es mi especialidad, pero señor embajador, es un honor tenerle entre nosotros. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias y buenos días a todas y todos. Bueno, mi nombre es finlandés y es aún más difícil, pero para españoles debería ser fácil pronunciar, porque solo pronuncia todas las letras y sale bien. Entonces, muy fácil. Bueno, primero que nada, felicito a los organizadores de este evento. Es un evento muy importante, un tema muy relevante en estos días. Y como se ha comentado, que en varios países, igual que aquí en España, se está debatiendo sobre una posible criminalización de la compra de servicios sexuales. Nosotros ya tenemos algo de experiencia, unos 22 años, y agradezco esta oportunidad de compartir nuestra experiencia. Yo no diría que nosotros tenemos la solución, pero yo creo que hemos hecho algo que ha sido bueno, que ha sido exitoso. Hay todavía desafíos y seguimos trabajando con estos desafíos, pero yo creo que fue una decisión difícil, pero importante. Y como punto de partida, quisiera subrayar que nuestra ley contra la compra de servicios sexuales tiene una sólida base de igualdad de género. El argumento jurídico se basa en la convicción de que se trata de una expresión de desigualdad de género. Y hay un reconocimiento de que la prostitución es una forma de opresión dirigida hacia las mujeres y las niñas. Además, como ya se ha comentado, existe una fuerte conexión entre la prostitución y la trata de personas. Están claramente entrelazadas y no pueden verse como dos fenómenos separados. Las fuerzas impulsoras son principalmente las mismas. La vulnerabilidad basada en un desequilibrio de poder, así como factores socioeconómicos como focos de pobreza, exclusión social, desigualdad de género, a menudo están detrás tanto de la prostitución como de la trata de personas. La trata es un fenómeno más amplio que la prostitución, pero ambos están casi siempre vinculados a los mismos delitos e involucran a los mismos actores. Muchas mujeres corren el riesgo de convertirse en víctimas tanto de la trata como de la explotación sexual. Y en nuestro ministerio, bueno, tenemos una política exterior feminista y trabajamos mucho con estos temas. Y en el ministerio tenemos un puesto especial, un embajador que trabaja contra la trata de personas. Tiene un rol muy importante en nuestras actividades internacionales. Cuando la ley entró en vigor en Suecia en 1999, hubo quienes pensaron que era extraño que la criminalización no estuviera referida tanto al comprador como a quien ejercía la prostitución. El gobierno respondió remitiéndose a las investigaciones sobre la prostitución, que son muy pocas las personas que eligen prostituirse por libre elección. En principio, todas las personas que vendían su cuerpo para ofrecer servicios sexuales, que fueron entrevistados durante la tarea legislativa, contaron que habían crecido bajo circunstancias de abusos sexuales y problemas de adicciones en la familia. Ninguno de los entrevistados declaró que vendía su cuerpo por libre elección. Por el contrario, todos dijeron que querían alejarse de la prostitución. El gobierno alegó, en virtud de dichos conocimientos, que estaría mal sancionar a quien ha acabado en la prostitución y que se les debería ofrecer ayuda para dejar de ejercer estas actividades. En las evaluaciones de la prohibición sueca de comprar servicios sexuales se ha podido concluir, entre otras cosas, que el número de personas que son objeto de explotación en la prostitución callejera en Suecia disminuyó ya a la mitad en los 10 primeros años de la ley y ha disminuido más aún desde entonces. Los temores de que la prostitución callejera pasaría a la clandestinidad no se han confirmado. Toda prostitución necesita anuncios para encontrar clientes y si los clientes pueden encontrarlos, la policía también. La prostitución a través de Internet sí ha aumentado en Suecia, igual que en todos los países comparables durante el periodo, a causa del mayor uso del Internet.
No obstante, se ha podido constatar que la prostitución a través de Internet está mucho más extendida en otros países equivalentes en comparación con Suecia. No se ha podido observar ninguna causa en relación con la diferencia existente entre Suecia y otros países que no fuera el efecto de la criminalización de la compra de servicios sexuales. Según la policía sueca, y confirmado por Interpol, la prohibición de la compra de servicios sexuales ha impedido el establecimiento en Suecia de la delincuencia organizada vinculada a la prostitución. La ley ha funcionado como una barrera contra la trata de seres humanos y proxenetas en Suecia. Detener a los compradores ha sido relevante en la labor de encontrar y procesar los casos de tráfico de seres humanos. Además, se ha podido determinar que la prohibición hubiera tenido efectos no se ha podido determinar que la prohibición hubiera tenido efectos negativos en las personas que se encontraban ejerciendo la prostitución. Por lo tanto, según nuestra opinión, queda claro que la ley sueca ha tenido resultados muy positivos. Sin embargo, uno de los efectos más importantes es el impacto normativo y cultural de la ley en la opinión pública. El mensaje del gobierno de que la prostitución no es compatible con los derechos humanos o la igualdad de género o la postura de criminalizar a quien se aprovecha de la vulnerabilidad de otras personas ha cambiado de manera fundamental el punto de vista de los suecos sobre la prostitución. Cuando la ley entró en vigor, el apoyo a la normativa era de aproximadamente 50%. Hoy más del 80% de la población de Suecia considera esta ley como muy positiva. Hay un fuerte consenso según el cual la prostitución no puede ser considerada como un trabajo. La prostitución es explotación sexual. Decir no a la prostitución, criminalizar al comprador y ofrecer apoyo y ayuda a las personas que están ejerciendo la prostitución no solo se basa en la experiencia de Suecia y otros países, también se basa en la investigación actual y la resolución del Parlamento Europeo de 2014 sobre explotación sexual y prostitución y cómo éstas afectan a la igualdad de género. En la resolución mencionada se constata que la prostitución es contraria a los derechos humanos. En la resolución también se establece que la prohibición sueca relativa a la compra de servicios sexuales ha sido eficaz para combatir la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Todos los países del mundo se han unido para alcanzar los objetivos fijados en la Agenda 2030. Varios de esos objetivos se refieren a la trata de seres humanos, la igualdad de género, la explotación sexual y la violencia contra las mujeres. Suecia tiene la convicción de que criminalizar la compra de servicios sexuales es un paso importante para lograr estos objetivos. Estamos dispuestos a trabajar junto con España contra el tráfico de seres humanos y la prostitución y por una Europa con igualdad entre mujeres y hombres y donde la violencia contra las mujeres es combatida en todas sus formas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador Teppo Tauriainen. Ahora sí, creo. Muchísimas gracias porque ha dejado sentadas muchas bases también junto con Cristina López acerca de lo que es el trabajo con la prostitución. Quiero darle ahora lugar a don Manuel Cerezo Garrido, secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid. Muchas gracias, directora general, embajador, profesora y todos los que están aquí presentes. Estamos desde el Consejo Evangélico encantados de poder participar, de poder organizar, de poder servir a la sociedad en este área. Diaconía Madrid, que es el brazo social del Consejo Evangélico que representa a todo el protestantismo en la Comunidad de Madrid, estamos dispuestos, además apoyando a Diaconía España, que también es la organización que representa toda la obra social en nuestra nación. Desde Madrid estamos trabajando y además el Consejo Evangélico tiene entidades específicas trabajando en este área
y vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir organizando, vamos a seguir levantando la voz. Nosotros tenemos un modelo que para nosotros es importante. Hubo un político en el siglo XIX español, nacido en Puerto Rico, Julio Vizcarrondo Coronado. Él fundó la Sociedad Abolicionista en España y a raíz de su trabajo, de su labor, la esclavitud fue reconocida ilegal, fue cancelada, fue abolida. Entonces, para nosotros es un modelo a través de su vida, su testimonio, su trabajo, y de hecho se celebra, digamos que cada año se celebra esta efeméride, porque desde el principio bíblico, escritural, el hombre y la mujer pues tienen delante de Dios una igualdad que nosotros no podemos transgredirla, y menos de esta manera, como estaba diciendo el embajador. Simplemente la prostitución ya va contra ese principio. Por lo tanto, nosotros seguiremos luchando y estaremos dando voz a las entidades que están peleando en este área. Para nosotros es muy importante este momento, es muy importante todos los que estáis aquí, los que están viéndonos también, porque desde hace unos años que comenzamos esta batalla, en mi opinión, yo me propuse apoyar cualquier iniciativa de este estilo, porque creo que es vergonzoso que España sea el prostíbulo de Europa. Es vergonzoso que mi país, que nuestro país, esté a la cabeza económica, a la cabeza de esta lacra, y que todos conocemos y sabemos verdaderamente lo que ocurre. No entendemos muy bien por qué ocurren estas cosas y parece que muchas personas miran a otro lado. No lo entendemos muy bien. Hablando con los partidos políticos, vimos que cada uno iba por un lado distinto. Tampoco entre ellos se ponen de acuerdo para trabajar juntos. Agradezco el embajador que haya dicho que se ponen de alguna manera a disposición de los españoles para apoyarles, para ayudarles en esto, puesto que ellos tienen esa experiencia ya. Estoy totalmente de acuerdo. No podemos hacer culpable a la persona que está siendo obligada, a la persona que está siendo esclavizada, y los hombres españoles, machotes todos, pues que encima alarden de sus cosas, de estas historias. Y lo último que oí hace poco, no lo sabía honestamente, que los jóvenes hoy día, pues hasta bien en sus fiestas de despedidas de solteros y cosas de esas, parece que hacen uso de esta historia. Entonces, para mí, honestamente, como español, como varón, me da vergüenza tener que ver lo que ocurre y que nuestros congéneres pues estén haciendo lo que están haciendo. Por lo tanto, desde el Consejo Evangélico de Madrid, desde mi persona, desde nuestras entidades, vamos a colaborar con las autoridades, con el gobierno, con quien haga falta, y estamos a vuestra disposición para apoyar, ayudar y luchar y levantar la voz en favor de tantas mujeres que están siendo oprimidas con esta esclavitud del siglo XXI, que es una vergüenza y hay que combatirla, y ahí nos tendrán para luchar con todos ustedes en cualquier cosa que se nos pida y que podamos hacer. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Quiero dar paso a... Manuel ha expresado el corazón. Bueno, el protestantismo español está en boca de él, apasionado siempre y siempre en primera línea de batalla. En este caso es una batalla. Daniel Urrutia Cuchis, presidente de Diaconía Madrid, el que ha organizado todo este evento. Daniel, por favor. Bueno, ayer por la tarde me vacuné del COVID, primera vacuna. Un efecto secundario en mí es que la cabeza no funciona muy bien. En realidad no funcionaba bien antes, así que me sirve de excusa. Si digo alguna tontería, me perdonaréis.
Estos días últimamente me estoy quejando mucho en casa, si me duele la pierna, la espalda, no sé qué, y mi mujer me llama calimero. Para los que tenéis mi edad, sabéis lo que era el calimero. Pues yo cada vez que me llama calimero, a mí se me pone, pero no me enfado, ni me quejo. Entonces aprovechando lo del calimero, pues voy a hacer 4 lloros hoy. El primer lloro lo titulé Avi Josep, agraïment a la Caixa. En realidad no es un lloro, es más bien unas lagrimillas emotivas que tengo al estar aquí. Mi abuelo, Josep Cuchí, trabajó en la Caixa en tiempos antes de la guerra. Cuando volvió de Francia, debido a su trayectoria en la entidad, en su labor social por los empleados, y estuvo participando en varias cosas, le ofrecieron un reingreso en la Caixa. Pero para ello debía abandonar su fe evangélica. Él no renunció y nuestro brillante futuro en la Caixa pues, se terminó. Así que, entonces para mí es un momento emotivo especial estar aquí, pues en un edificio magnífico, con unos jardines verticales impresionantes en la puerta, en representación de una entidad evangélica de acción social de la Comunidad de Madrid. Así que agradezco a la Caixa especialmente este compromiso con esta iniciativa. El segundo punto lo he titulado, gracias al personal de Diaconía Madrid, un lloro por las subvenciones y mi Jonathan. Agradezco sobre todo al personal de Diaconía Madrid. Yo como presidente, pues sabéis que los presidentes no hacemos absolutamente nada. Solo venimos aquí, hacemos un chascarrillo, reís todos y ya está, ¿no? Pero el personal de Diaconía Madrid sí ha estado luchando para que se hagan estos eventos y este ciclo de conferencias en particular, en un año que especialmente, y aquí viene el lloro, ha sido muy duro en cuanto a la financiación que la Comunidad de Madrid nos concedía, así que a la Comunidad de Madrid le agradezco la asistencia a este evento, pero solo un poco. Y esto, lo siento, es el COVID, ¿sabes? Así que la aportación a la obra social pues, de las entidades evangélicas, pues bueno, este año tendrá sus más y sus menos. También agradezco especialmente a Jonathan, que ha sido uno de los principales afectados por los recortes y que con su empeño y su persecución, tanto a mí como a tantas autoridades que supongo que habéis estado sufriendo, su constante perseverancia para que tuviera lugar este evento, ¿no? El tercer lloro es preguntar dónde están los hombres, ¿no? Somos los principales consumidores de prostitución. En unas jornadas en que participé, yo que hace 3 años o 4, de Diaconía Madrid, fui con mi esposa, éramos 30 asistentes, 29 mujeres y yo. Y hablábamos de prostitución. Sonaba chiste, ¿no? Además, fui yo, pero yo fui no por mérito, sino porque, claro, era presidente, tendría que ir alguien, ¿no? Y fui yo como único hombre. Pues eso sí fue un lloro, ¿no? ¿Cómo pretendemos luchar contra la prostitución si los actores principales no estamos en primera línea comprometidos? El cuarto punto es que es más fácil legislar que educar. Creo que luego hablaremos también de la parte legal de la lucha contra la prostitución. Agradezco, sí, mucho al embajador de Suecia por su presencia aquí, aunque se ha colado sin decir que era él y teníamos preparado una recepción en la entrada y no hemos podido ofrecerle. Lo siento, ya se han retirado. Así que agradezco su presencia aquí y la labor que están haciendo en Suecia, pues sobre todo como enseñanza para nosotros, ¿no? Porque en otros foros se habla mucho de si es bueno prohibir, no prohibir. Bueno, pues ellos lo han probado y ha funcionado, así que nos sirve de referencia, ¿no? Y legislar, aunque es algo imprescindible, es lo que hay que hacer, pero es lo fácil para nosotros, los que estamos aquí, ¿no? Elaboramos leyes, las votamos, nos manifestamos en la calle, sí, todos ahí, y cuando termina nos vamos a casita tranquilamente a disfrutar de nuestra vida. Pablo escribe en 2 Timoteo 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Esto refleja la educación que la abuela y la madre de Timoteo le dieron y que eso reflejó su vida después. Eso también da valor a lo que es la enseñanza en casa, ¿no? Es la verdadera prevención, enseñar a nuestros hijos, hablar con nuestros vecinos y amigos. Es mucho más costoso para nosotros que eso de votar, legislar y volverse a casa, pero porque compromete nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, pero es imprescindible si queremos transformar esta sociedad. Pues como cristianos evangélicos, desde los que estamos aquí, oramos a nuestro Padre para que estas jornadas contribuyan a concienciar sobre el problema que representa el consumo de prostitución, para que Él guíe nuestras reflexiones y que, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz. Amén. Muchísimas gracias. Ya no va a venir, ya está. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por generar un ambiente distendido, que es absolutamente necesario para lo siguiente que vamos a tener, que es la conferencia, la ponencia de la doctora Rosa Cobo. Pero antes queremos dar paso que se puedan despedir, señor embajador, o la señora directora general, si quiere abandonar la mesa, y Jonathan Pozo pues los acompañará. Y ya pasamos a la ponencia de nuestra invitada principal. Presentar a Rosa Cobo Bedia para mí es un honor. Voy a hablar primero lo formal. Ella es profesora titular de Sociología de Género en la Universidad de A Coruña, mi tierra. Es directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la misma Universidad de A Coruña y en estos momentos dirige la 4ª edición del Máster Online sobre Igualdad y Equidad en el Desarrollo, organizado por Cooperación y la Universidad de Vic. Ha dirigido el Máster sobre Género y Políticas de Igualdad en la Universidad de A Coruña desde el año 2005 hasta el 2008 y dirige la 3ª edición del curso de Historia de la Teoría Feminista en la Universidad de La Coruña. Tiene innumerables títulos, libros que ha escrito, pero yo quiero referirme especialmente a 3. Uno que tiene que ver, y lo hablaba con ella inicialmente, yo a la doctora Rosa Cobo, pues la conocí leyéndola ya por el año, yo creo que 96, 95, 96, por allá por mediados de los 90, cuando compré un libro que no pude dejar de comprar, de editorial Verbo Divino, que se titulaba 10 palabras de mujer. Y en una de esas que dirigía ese libro Celia Amorós, que es todo un referente del feminismo en España de esta última época. Y en este libro me encontré con un artículo muy interesante que creo que sigue vigente completamente 25 años después, titulado Género, de Celia, de Rosa Cobo, iba a decir de Celia Amorós. Celia Amorós era la que dirigía y tenía también un artículo. Después he podido leer algunos artículos, algunas informaciones, he visto alguna también entrevista y conferencia, pero en el año 2000, creo que fue en el 2017, que se editó un libro que no pude más que comprarlo cuando salió, porque aquellos que estamos trabajando en el ámbito, desde mi especialización experto en trabajo con mujeres víctimas de maltrato de género, y eso también incluye la prostitución. También pastoreo una iglesia evangélica en la ciudad de Lugo, y ahí hemos, de estos últimos años, pues le comentaba a la doctora Rosa, pues sacado a más de 20 y pico, casi 30 mujeres del mundo de la prostitución, sin ningún tipo de programa específico, sino simplemente como una comunidad de vida que ha restaurado otras vidas y que se les acoge, y a veces eso es muy importante, encontrar esos contextos comunitarios para poder acoger. Y entonces me encuentro con este libro, que era La prostitución en el corazón del capitalismo. Con ese título es imposible no comprarlo. Entonces había que comprarlo y leerlo sí o sí. Y es impresionante. Creo que la doctora Rosa Cobo no solo ha dado claves en todo lo que es la teoría del feminismo actual en España, en Occidente, especialmente es muy seguida y muy reconocida en toda Latinoamérica, sino que en este libro descubre todo lo que son las bases teóricas y fundamentales de todo lo que hay detrás del mundo de la prostitución, no solo la industria, sino los prostituidores. De este libro yo saqué desde entonces esa negación personal de llamar cliente a un prostituidor, porque no es un cliente, es un prostituidor, es alguien que ejerce una labor esencial
para machacar, denostar, dominar a una mujer. Pero el último libro que ha sacado, hace apenas poquitos meses, hoy intenté comprarlo para traerlo aquí y enseñarlo, es un libro que se llama Pornografía. Muy atrayente porque de todo este mundo de la prostitución, lógicamente la pornografía es parte de esa explotación sexual y están íntimamente ligadas. De hecho, esta misma semana comenzamos un curso no solo para la prevención, sino para la lucha y la intervención para personas que están atadas en la pornografía y para dar recursos al liderazgo de nuestras iglesias en el área de la pornografía. Y un capítulo entero, va a ser siete intervenciones, va a estar dedicado a lo que hay detrás de la pornografía. Porque detrás de esas imágenes tan maravillosas, entre comillas digo maravillosas, que parece que la mujer siempre está disfrutando, lo que pasa en realidad ahí es que hay muchísimo quebranto, muchísimo dolor y hay explotación económica y, por supuesto, explotación física en todos los sentidos. Acaba de editar también un breve diccionario sobre feminismo, que no pude ni siquiera ojear, sé que está ahí, pero supongo que tendrá el mismo interés que todo lo que ha editado la doctora Rosa Cobo. Es un honor también tenerte, que hayas aceptado la invitación y sin más damos paso a tu conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Diaconía que haya tenido la enorme amabilidad de invitarme por segunda vez a participar en unas jornadas que tienen una posición crítica abolicionista. En segundo lugar, agradecer a Caixa Forum que haya ofrecido este magnífico marco y este espacio para celebrar las jornadas. Muchas gracias a la presentación cariñosa de Marcos y muchas gracias a Jonathan, que como explicabas antes, ha utilizado una enorme persistencia y una actitud muy sistemática para llegar aquí. Así que, y muchas gracias a quienes estáis aquí. Bueno, me han puesto hace 10 días la vacuna. Debo de tener bastantes anticuerpos, calculo, aunque ha sido la AstraZeneca, pero en fin. Bueno, primero quiero hacer una pequeña entrada a este fenómeno social que es la prostitución. Quiero contextualizarlo. La prostitución es un fenómeno social muy antiguo. Tiene tanta antigüedad como la que tiene este sistema social, que desde la teoría feminista se ha conceptualizado con el término de patriarcado. Es decir, la prostitución es un fenómeno social que surge de un sistema en el cual los varones tienen una posición de hegemonía, una posición colectiva de hegemonía sobre las mujeres. La característica que tiene la prostitución hoy es que no es solamente un fenómeno que tenga una raíz y una dimensión exclusivamente patriarcal. La prostitución hoy se ha convertido en una industria global que se mueve en los cauces o en el contexto de la economía criminal. Es una industria internacional que, como diría Castell, está organizado en forma de red. Por lo tanto, es un fenómeno social parcialmente nuevo si lo consideramos con lo que era la prostitución hasta los años 70. Hasta los años 70 la prostitución tenía un canon, funcionaban casas de citas, también había algunas calles en todas las ciudades españolas y en todas las ciudades del mundo. En esas casas de citas, en general, había una mujer que tenía una actitud paternalista, por decirlo de esta manera, o maternalista, con las mujeres. Las mujeres que desembocaban en la prostitución eran mujeres que habían tenido, bueno, siempre, esto es evidente, las mujeres que estaban en prostitución antes y las que están ahora, siempre, por supuesto, están marcadas por la pobreza. Pero antes de los años 70, además, tenían otras marcas que tenían que ver, por ejemplo, pues con que eran mujeres que habían tenido hijos o hijas estando solteras, en fin, tenían otras marcas de, no sé cómo, antes en sociología se llamaría de desviación social, ¿no? Que es una mala, por otra parte, una mala palabra.
El canon de la prostitución hoy es completamente distinto. Es muy diferente a esas casas de citas que había antes, porque hoy la prostitución en realidad es una industria global. Porque hoy el nuevo canon de la prostitución está vinculado a la economía criminal, pero sobre todas las cosas porque la prostitución hoy tiene un impacto económico extraordinario que la propia Unión Europea exige a los países miembros que expliquen cuál es ese impacto económico que tienen las economías ilegales. Y dentro de las economías ilegales, una de las fundamentales en términos de beneficios a escala global es la prostitución. Por lo tanto, es el impacto económico en muy buena medida lo que diferencia el antiguo canon de la prostitución del nuevo canon de la prostitución. El nuevo canon de la prostitución se inscribiría en lo que yo creo que debe ser denominado no como una industria del sexo, sino como una industria de la explotación sexual. Por una razón, ya que Marcos aludía a quien ha sido mi maestra, con quien yo me formé, que es la filósofa Celia Morós. Celia Morós dice que en feminismo conceptualizar es politizar. Y quienes hacemos pensamiento crítico y quienes trabajamos o militamos en las filas del pensamiento crítico tenemos la obligación de politizar con nuestros conceptos aquellas realidades sociales que consideramos que son inaceptables. Yo creo que hablar de industria del sexo, que fue muy importante cuando se conceptualizó, yo creo que se ha quedado un poco corto y yo creo que es necesario hablar de la industria de la explotación sexual, porque hablemos de pornografía o hablemos de prostitución, de lo que hablamos siempre es de explotación económica y de explotación sexual. Por lo tanto, la industria de la explotación sexual se ha surgido en el marco de dos procesos. El primero es que no se puede separar la conversión de la prostitución en una industria internacional de explotación sexual, no se puede separar de la aparición de esto que se denomina capitalismo neoliberal. Las políticas económicas neoliberales, cuando comienzan a aplicarse, y luego lo voy a explicar, van a hacer posible esta globalización de la prostitución y su conversión en una industria global. Por lo tanto, a partir de los años 70, la dictadura de Pinochet va a ser el laboratorio de las primeras políticas económicas neoliberales. A partir de ese momento se va a reorganizar la economía mundial. Y en esta reorganización va a adquirir sentido y va a adquirir un rostro nuevo la prostitución. El segundo proceso es que va a haber una reestructuración de las sociedades patriarcales. ¿Por qué? Porque en los años 70, fundamentalmente en todo el continente americano, pero también en toda Europa, va a tener lugar un estallido feminista que fue muy influyente desde el punto de vista cultural, que se llamó el feminismo radical, en todo caso la tercera ola. Y esta tercera ola feminista que marcó el inicio de las políticas públicas de igualdad y que fue el primer feminismo que conceptualizó como un enorme agujero de la democracia la violencia contra las mujeres, que la colocó dentro de la agenda política feminista, bueno, fue enormemente influyente y coincidió con la entrada de muchas mujeres en el mercado laboral. Esto significó un cambio social, un cambio cultural, y el sistema patriarcal reaccionó con mucho malestar, y a partir de los años 80, los años 90, comenzó un proceso de reacción patriarcal que una grandísima escritora norteamericana que se llama Susan Faludi hizo un libro sobre este proceso que lo llamó reacción. Bueno, pues no podemos entender la prostitución del siglo XXI sin la reestructuración del capitalismo y su conversión en capitalismo neoliberal, pero también sin la reestructuración del sistema patriarcal. Por otra parte, no se puede entender la prostitución hoy de ninguna de las maneras, se puede entender si no es en la intersección de tres sistemas de poder. El primero, el capitalista neoliberal, el segundo, el primero sería el patriarcal, el segundo el capitalista neoliberal y el tercero el sistema de poder racial y cultural.
y es que hay algo que tenemos que saber. Y lo que tenemos que saber es que la mayoría de las mujeres y de las adolescentes que están en prostitución, porque la tasa media de edad de la entrada en prostitución está entre 13 y 14 años, bueno, pues la mayor parte de esas adolescentes, como la mayor parte de esas mujeres, pertenecen a comunidades culturales y a comunidades raciales que Occidente ha inferiorizado, pero que también han inferiorizado las élites culturales, las élites políticas y las élites económicas de los países de donde ellas son. Por lo tanto, si no entendemos las relaciones norte-sur y no entendemos la supremacía cultural que ha ido tejiendo Occidente desde el siglo XV hasta ahora, va a ser muy difícil que podamos entender por dentro quiénes son las mujeres que están en prostitución. Para terminar este pequeño introducción, decir una última cosa. Creo que la prostitución es un objeto de estudio muy importante para quienes trabajamos en el pensamiento crítico, porque es un emplazamiento privilegiado para entender cuáles son las lógicas del funcionamiento tanto del capitalismo global como del patriarcado contemporáneo. En la prostitución creo que se puede decir que se encarnan algunas de las tendencias sistémicas que nos ayudan a comprender qué es lo que está pasando en el siglo XXI, qué es lo que está pasando en el mundo de hoy. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy breve. Si tomamos un burdel de estos que hay en tantos lugares de España y hacemos de ese burdel un objeto de estudio, inmediatamente, a través del estudio de las mujeres de ese burdel, vamos a poder comprender las relaciones entre el norte y el sur, las relaciones entre la pobreza y las sociedades de bienestar, las relaciones entre los países ricos y los países con altas tasas de pobreza. Pero también vamos a saber qué es la trata, vamos a saber qué es la economía criminal. Entonces, desde ese punto de vista, la prostitución, el estudio de la prostitución, no nos habla solamente de la prostitución, nos habla de este injusto sistema que aumenta de una forma criminal la desigualdad entre el norte y el sur, pero también entre el norte y el sur que hay dentro de cada país, porque el norte y el sur no es geográfico, el norte y el sur es político y se da en todas las sociedades. A través de la prostitución podemos entender muchas cosas. Por ejemplo, podemos entender la mercantilización del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres. Podemos entender también las formas ilícitas y criminales de la economía capitalista. Podemos entender los procesos de deslocalización. No se deslocaliza solamente Nike o Adidas o Microsoft, y otras muchísimas empresas. Los cuerpos de las mujeres en prostitución es un exponente muy claro de lo que es la máxima deslocalización. Y también en la prostitución podemos comprender algo que es una auténtica locura, aunque no está bien dicho de esta manera, que es esta filosofía que alienta todo el nuevo mundo que estamos viviendo, que es la idea de que los deseos que tienen algunos grupos, algunos sectores sociales, se conviertan en derechos, como por ejemplo ocurre con la prostitución, como ocurre con los vientres de alquiler, como ocurre con la pornografía y como ocurren con otros muchos elementos. Cuando yo me puse a trabajar sobre prostitución, que desembocó en ese libro del que hablaba Marcos, de la prostitución en el corazón del capitalismo, yo no sabía casi nada sobre prostitución, sabía muy poco. Y la primera sorpresa que me llevé fue por qué la prostitución había crecido tanto. Y yo al principio no podía comprender, no encontraba cuáles eran las claves de un crecimiento tan sistemático. Y cuando digo sistemático, después voy a explicar por qué. También me sorprendió mucho la enorme legitimidad que tiene el consumo de prostitución. Cómo los medios de comunicación, estamos hablando de periódicos que así mismo se han definido como progresistas, como por ejemplo El País, que hasta hace muy pocos años tenían unos anuncios sobre prostitución que leerlos
era ponérsete la piel de gallina porque no era posible que se estuviese promocionando una mujer embarazada de 8 meses como una mujer en prostitución, por ejemplo. De modo que grandes sectores de población, creo que ahora bastante menos, normalizaron la prostitución. La prostitución tuvo un momento de deslegitimación muy fuerte en la década de los años 70, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, pero el capitalismo, la aparición de las políticas económicas neoliberales, por una parte, y la reacción patriarcal, volvieron otra vez a poner en funcionamiento muchos mecanismos para normalizar y para naturalizar la prostitución. A mí eso me sorprendieron ambas cosas, el crecimiento y la naturalización de la prostitución, y traté de encontrar cuáles eran las respuestas. Dónde podíamos encontrar las razones de estos dos procesos. Y encontré que hay dos razones. La primera razón es de orden cultural y la segunda razón es de orden económico. Y eso es lo que les quiero contar en el menor tiempo posible. La cuestión cultural, para poder entenderla, tenemos que volver los ojos, volver la vista a los años 70 y a todo eso que se llamó Mayo del 68, pero también la Revolución Sexual. La Revolución Sexual, Mayo del 68, puso sobre la mesa el nacimiento de una izquierda nueva, de una nueva izquierda que se diferenciaba de la izquierda socialdemócrata, pero también de la izquierda comunista, y que llegó a tener mucha presencia cultural y mucha legitimidad con una idea. La idea era la siguiente: los cambios políticos e incluso los cambios económicos no son suficientes para producir transformaciones de calado. Necesitamos que se produzcan cambios en las mentalidades, necesitamos que se produzcan cambios culturales. Por lo tanto, no solamente medidas económicas, no solamente medidas políticas. Ahí, en esa reflexión, de esa reflexión van a hacer una nueva agenda política. Una agenda política en la que la sexualidad va a tener un papel primordial, un papel fundamental. ¿Qué es lo que va a decir la nueva izquierda? Lo que la nueva izquierda va a decir, la nueva izquierda y otros muchos varones que por supuesto no eran de la nueva izquierda, pero que sentían que se identificaban con esta posición. Lo que va a decir la nueva izquierda es, y antes de decir lo que va a decir la nueva izquierda, voy a decir otra cosa, y es que la columna vertebral del sistema patriarcal es lo que Carol Pateman llama el contrato sexual. El contrato sexual lo que dice es que en el origen de la historia, antes de que, en el momento, ¿no?, en el que se constituye esto que hemos conceptualizado como patriarcado, el patriarcado surge porque los varones establecen una alianza entre sí para repartirse a las mujeres, y se las van a repartir siguiendo dos rutas diferentes. Por una parte, una mujer va a ser para cada varón y vamos a tener el matrimonio, y por otra parte, un pequeño grupo de mujeres van a estar a disposición de todos los varones y vamos a tener la prostitución. Por supuesto que el contrato sexual no es una realidad histórica, como tampoco lo es el contrato social. Por supuesto que es un recurso metodológico para poder explicar algo. Y es que tenemos la necesidad de explicar por qué los varones en todas las sociedades tienen posiciones de hegemonía sobre las mujeres, en muchos de los ámbitos. Bueno, tenemos aquí, por lo tanto, dos instituciones que son la prostitución y el matrimonio. La nueva izquierda va a estimar que ambas instituciones son fuertemente coactivas para los individuos. Y como son fuertemente coactivas, ellos van a proponer a la conciencia de su época una nueva manera de acceder a la sexualidad. Y esa nueva manera va a ser ni la prostitución ni tampoco el matrimonio, sino una forma de acceso a la sexualidad en la que no haya compromiso emocional ni tampoco haya compromiso afectivo, pero que tampoco haya dinero por medio. Es decir, una sexualidad que ellos van a estimar que es una sexualidad libre. Pero esto era lo que decían ellos, los varones de la nueva izquierda.
Si volvemos un poco la vista atrás y recordamos alguna película, inmediatamente nos van a venir a la cabeza estos hombres norteamericanos que participaban en todas aquellas revueltas de mayo del 68, con los pelos muy largos, muy progresistas, muy radicales, muy de izquierdas, pero las mujeres que estaban allí con ellos, que también querían una sociedad, no vivieron su propuesta de sexualidad de la misma manera, porque cuando ellas tuvieron que traducir lo que querían los varones, ellas lo que dijeron es que ellos lo que querían es que ellas estuviesen sexualmente disponibles para que ellos pudiesen acceder a sus cuerpos, de modo que ellas dijeron que no. Ahí hubo indudablemente una forma de entender la sexualidad muy diferente. ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto por una razón, porque en el momento en el que la sexualidad se va a colocar en la agenda política y se va a iniciar una época nueva que dura hasta ahora mismo y que no ha hecho más que acrecentarse, que es una época que la socióloga judía Eva Illouz denomina una época de abundancia sexual, se va a iniciar un proceso de asignación de sobrecarga de sexualidad a las mujeres. Y esto que digo, ¿cómo lo podemos ver? Pues lo podemos ver con el nuevo canon de belleza, lo podemos ver con el significado que tienen los gimnasios, con el significado para las mujeres, con el significado que tiene pues toda la cirugía estética, bueno, con la publicidad. Lo podemos ver, por supuesto, el culmen es la pornografía, con la industria de la moda y del calzado. A partir de los años 70, las mujeres, todas sin exclusión, vamos a estar sometidas a procesos muy intensos de sexualización. ¿Por qué les cuento esto? Porque estos procesos de sexualización van a dar lugar a lo que Sheila Jeffreys llama una cultura de la prostitución. Para decirlo de otra manera, se va a crear un caldo de cultivo que va a hacer posible que la prostitución no caiga sobre un suelo sobre el que vaya a rebotar, sino que va a caer sobre un caldo de cultivo que va a hacer posible su normalización. Dicho de otra manera, si la prostitución goza de normalización, de legitimación o de legitimidad social, es porque hay unas estructuras culturales, tanto de la alta como de la baja cultura, que acogen la prostitución como, sencillamente, como un contrato libre que hacen dos partes, uno que necesita sexo y otra que necesita recursos, que necesita dinero. Bueno, esta sería la respuesta cultural y después está la respuesta que tiene que ver con la economía. Dice Sheila Jeffreys, una profesora británica, una teórica feminista británica, explicará que la prostitución solamente puede ser entendida en el marco de la economía política. Yo quiero explicarles por qué, y tengo aún un ratillo, ¿verdad? Yo quiero... Bueno, pero lo importante quizá es que haya debate, ¿no? Pero yo quiero explicarles este proceso porque este proceso quizá es una de las claves explicativas más importantes. Miren, a partir de los años 70, primero en Chile con la dictadura de Pinochet, después fue en Argentina, después ya fue por métodos democráticos en Estados Unidos con Reagan, en Europa con Margaret Thatcher, van a comenzar a tomar forma y van a comenzar a consolidarse las políticas económicas neoliberales. Las políticas económicas neoliberales necesitan dos elementos para que tengan éxito. Primero es la globalización económica, es decir, que todos los países establezcan relaciones de interdependencia, que haya un solo mercado global, pero después tiene que haber otra razón, que es otro elemento que es fundamental, otra condición, y es que se pueda mercantilizar, que haya una cultura de la mercantilización. Eso es importante. Es decir, que lleguemos a comprender que es mejor la escuela privada que la escuela pública, o que es mejor la sanidad privada que la sanidad pública. Si llegamos a asumir que lo público no es lo adecuado, sino que lo adecuado es lo que es privado, entonces ese tipo de razonamiento nos va a llevar a este otro punto, a que los cuerpos también pueden mercantilizarse como otras muchas cosas, ¿no? como el agua, ¿no? Que ya es mi manía. Lo de la mercantilización, ¿no? La privatización del agua es algo que a mí me enferma, ¿no? Porque es que supone la muerte de millones de personas cada año. Pero bueno, dejemos mis particulares obsesiones para explicarles que si no se crea una cultura de la mercantilización,
entonces va a ser muy difícil que se pueda consolidar la idea de la aceptabilidad de la prostitución y de la pornografía, es decir, de los vientres de alquiler, es decir, la mercantilización de los cuerpos de las mujeres. Cuando aparecen esas primeras políticas económicas neoliberales, vamos a encontrarnos con una realidad, y es que hay una gran parte de países y una gran parte de zonas en el mundo que no se pueden enganchar a la economía global, que no se pueden integrar en la economía global, que no pueden formar parte de ese mercado internacional. ¿Por qué? Porque tienen unos aparatos productivos que no son competitivos, que no son obsoletos, porque no pueden vender nada, porque aquello que tienen para vender es mucho más caro que lo que vende y es de mucha peor calidad que lo que venden otros países. Van a ser algunos de estos países, que no todos, los que van a encontrar una oportunidad en las economías ilegales. Las economías ilegales se van a convertir en la puerta de entrada a que ellos produzcan, a que esos países produzcan algo que pueda engancharles a la economía global. Vamos a ver, por ejemplo, cómo hay sectores de las élites económicas que van a ver cómo de algunos países, México, Centroamérica, Camboya, en fin, vamos a ver cómo un sector de esas élites económicas, sus empresas se vienen abajo e incluso algunos de ellos van a perder patrimonio. Bueno, pues van a ser estas élites económicas, junto con las élites políticas, quienes van a encontrar en las economías ilegales la puerta de entrada a la globalización de sus economías nacionales. ¿Cuáles son las economías ilegales o las economías criminales, como queramos llamarla? En términos de beneficios, la primera, la venta ilegal de armamentos. La segunda suele oscilar o bien la industria de explotación sexual o bien el narcotráfico. Después hay otras muchas, ¿no? La venta de material nuclear, la venta de órganos. Parece que hablar de la venta de órganos es hablar de algo que es ciencia ficción. La venta de órganos es un mercado que no hace más que crecer y que va en esta dirección, del sur al norte, de los sectores con altas tasas de pobreza a sectores con bienestar. Si se toma la decisión de que es mejor la sanidad privada que la sanidad pública, entonces se está abriendo el camino a la venta de órganos. Bueno, ¿y por qué los ricos debían de esperar a tener un riñón si tienen dinero para poder comprarlo en cualquier país del mundo o aquí mismo en los barrios más depauperados? Bueno, pues países como por ejemplo próximos, como por ejemplo Rumanía, países como México, zonas como Centroamérica, el sudeste asiático, Nigeria, Birmania, uno de los peores países del mundo para las mujeres. Estos países van a elegir alguna economía ilegal. Ahora, una cosa es decir que se elige una economía ilegal y otra cosa muy diferente es ver cómo se articula una economía ilegal. Les quiero poner un ejemplo, aparece en todos los libros de historia, es el ejemplo de Filipinas. En Filipinas, cuando había aquel dictador tan sangriento que era Marcos, legalizó las agencias de matrimonio por poderes. Por supuesto que las agencias de matrimonio por poderes no eran agencias de matrimonio, sino que en realidad eran mecanismos migratorios enormemente sofisticados para poder exportar a mujeres para el servicio doméstico y para la prostitución. ¿Cómo se exportan? Se exportan en lo que Saskia Sassen, o cómo se articula todo esto, llama circuitos semi-institucionalizados. Por estos circuitos semi-institucionalizados fueron exportadas las mujeres para el servicio doméstico y las mujeres para la explotación sexual. Al principio eran casi lo mismo. Inmediatamente después, a medida que este proceso iba más, las mujeres para el servicio doméstico disminuyeron y las mujeres para la explotación sexual aumentaron. ¿Por qué? Porque dan muchísimo más dinero las mujeres para la explotación sexual que para el servicio doméstico, que indudablemente también son muy necesarias y se han seguido exportando. Estos circuitos semi-institucionalizados, cuando hablamos de mafias, hablamos de circuitos semi-institucionalizados. Son semi-institucionalizados porque fundamentalmente son ilegales, pero son semi-institucionalizados porque si no es con la complicidad
del Estado, de las élites económicas, de las élites políticas, del ejército, de la policía, de sectores de la justicia, de sectores de la administración, no podrían existir estos circuitos semi-institucionalizados. No podrían existir porque sencillamente, como se mueven en terrenos de ilegalidad, pues pasarían, ¿no?, a ser ilegales. ¿Por qué quería Filipinas? Y digo Filipinas, pero ¿por qué quería Rumanía? ¿Por qué quería Nigeria, Camboya, Tailandia, México? ¿Por qué querían hacer estos circuitos semi-institucionalizados? Por los que exportaban a mujeres. Por una razón, porque las mujeres que iban a países de Europa, de Estados Unidos, de Japón, enviaban remesas de dinero al país de origen, desde el país de destino. Y esto significaba un balón de oxígeno enorme para la economía nacional. Comenzaba el consumo y comenzaba rápidamente a moverse la economía. Este es un ejemplo. Les voy a poner otro muy breve, que es muy interesante, que es el ejemplo de Centroamérica. Cuando las mujeres querían ir a Estados Unidos, bueno, quiero que sepan ustedes que los países con altas tasas de pobreza prefieren que quienes emigren sean mujeres a que sean hombres, por una razón, porque las mujeres que emigran siguen mandando remesas de dinero al país de origen durante 5 años más que lo hacen los varones que emigran. De modo que los circuitos semi-institucionalizados estimulan, promueven que quienes emigren sean mujeres. Bueno, pues en El Salvador, cuando mujeres de todo Centroamérica se metían en esos coyotes, en esas camionetas con sus niños y con sus niñas, porque querían ir a Estados Unidos y atravesar la frontera de México buscando una vida mejor, que no significaba ninguna otra cosa que no fuese más que comer y poder vivir. La policía tenía la orden de sacar a los niños y a las niñas de esas camionetas, de esos coyotes, y permitir que fuesen solamente las madres. Así se garantizaban que las remesas de dinero inevitablemente iban a volver a ese país. Porque si sus niños y sus niñas, si sus madres, fundamentalmente sus madres, seguían estando en ese país, eso significaba que todo el dinero que ganasen iba a volver. ¿Pero por qué se llaman también circuitos semi-institucionalizados? Por otra razón. Porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuando dan préstamos de ayuda estructural, una de las condiciones que ponen es que se organicen y que se articule lo que ellos denominan una industria del ocio y del entretenimiento. ¿Por qué? Porque la industria del ocio y del entretenimiento va a permitir que se pague con mayor seguridad los préstamos de ayuda estructural que han dado a esos países que les van a estar ahogando durante decenas de años. Bueno, llegados a este punto y llegadas a este punto, yo creo que es muy fácil entender que la prostitución no es resultado de una elección libre, ni tampoco en el origen está exclusivamente la pobreza, sino que las élites económicas de los países como estos que hemos dicho y las instituciones del capitalismo internacional alientan, estimulan la prostitución y la industria de la explotación sexual, porque permiten que la economía se globalice y que no haya países que estén fuera de ese mercado único. Y cuando yo llego a este punto, me gusta siempre decir que este era el modelo que tenía Esperanza Aguirre para Madrid. Cuando tenía el proyecto de Eurovegas, Eurovegas era esto, era juego y prostitución. Se crea el dinero con las mujeres, con sus cuerpos, con su sexualidad, y se blanquea con los casinos. Por lo tanto, esta es la otra respuesta, esta es la respuesta económica. Es por eso por lo que la prostitución es una industria global. Es una industria global porque hay un sistema que promueve esta economía ilegal y que lo promueve por razones mayores. Y las razones mayores son la globalización de la economía. Ya para terminar, 2 cosas. Bueno, quizá en lugar de 2 cosas, una. La prostitución tiene, cuando hablamos de prostitución, me gustaría mucho, si hubiésemos tenido más tiempo, explicarles la complejidad de la industria de la explotación sexual, porque tiene un núcleo que
que es el proxenetismo, que son los burdeles, pero después tiene a su alrededor, hay muchos actores económicos. Actores económicos que se lucran con la prostitución, pero que sin embargo reciben los beneficios de la industria, pero que sin embargo no tienen un vínculo directo con la prostitución. Pero si les interesa, eso quizá lo podemos ver en el debate. En la prostitución hay sobre todo tres patas. Por una parte está el proxenetismo, por una parte están los negocios, los burdeles, los pisos de alquiler, los pisos de propiedad, los edificios enteros, los hoteles, los taxistas, las farmacias, etcétera. Algunas farmacias, y no digo que las farmacias formen parte, digo que se benefician, porque las mujeres que están en prostitución son grandísimas consumidoras de fármacos. Por otra parte, están los prostituidores, están los puteros. Creo que tenemos que hablar de puteros, tienen que encontrarse con el espejo. La sociedad debe ofrecerles el espejo y deben de entender que aprovecharse y abusar sexualmente de una mujer que es vulnerable y que está en una situación de vulnerabilidad y de pobreza, eso no está bien. Y después están las mujeres que están en prostitución y están los puteros. Sobre estas tres patas está edificado todo este sistema perverso y todo este sistema criminal. Pero yo quiero terminar diciéndoles que cuando yo estaba finalizando el trabajo que hice sobre prostitución y que se concretó en este libro, en la prostitución en el corazón del capitalismo, yo sabía muy poco sobre prostitución. Yo no había ido a lugares de prostitución. Comencé a ir a clubs, comencé a ir a casas de prostitución china, comencé a ir a los polígonos industriales y yo comprendí que lo que yo había escrito, que lo que yo estaba investigando no tenía la capacidad de expresar lo que yo estaba viendo y lo que yo estaba sintiendo, porque la brutalidad y el dolor era algo que no cabía en lo que yo había escrito. Y entonces encontré un concepto de Saskia Sassen que ella explica que el capitalismo neoliberal se diferencia del anterior capitalismo porque produce expulsiones permanentes. Cuando, por ejemplo, con las hipotecas basura se expulsa a sectores de gente de sus casas y se les deja en la calle. Cuando en la Amazonía se les expulsa a los pueblos originarios, pues esa es otra expulsión, ¿no? Y yo me di cuenta que las mujeres que estaban en prostitución constituían una gran expulsión también, pero era una expulsión distinta. Porque mientras que a los que se les expulsaba de sus casas se les dejaba literalmente en la calle, las mujeres que eran expulsadas de sus países a través de estos circuitos semi-institucionalizados tenían un destino, las estaban esperando. Eran los polígonos industriales, eran las casas, eran los clubs, eran los macroburdeles. Como dice Amelia Tiganus, eran esos inmensísimos campos de concentración que son esos burdeles. Yo creo que la prostitución representa una de las grandes expulsiones de mujeres, que es característica del capitalismo global, desde los países del sur hasta los países del norte, desde los países periféricos, como diría Sousa Santos, hasta los países centrales. En el interior de esos países, con altísimas tasas de pobreza, la cartografía de esta expulsión es distinta, porque muestra el tránsito desde las zonas rurales hasta las zonas urbanas y de las comunidades culturales más oprimidas hasta los ámbitos culturalmente dominantes. El camino que se recorre es siempre el mismo. Primero es la exclusión y después es la expulsión. La prostitución se alimenta de mujeres con pocos recursos materiales y culturales que son expulsadas de sus países, que son expulsadas de sus familias, que son expulsadas de sus entornos sociales y ya finalmente que son expulsadas de sus expectativas de vida. Cuando tú hablas con una mujer que está en prostitución, ninguna de ellas te dirá que eso era lo que ella quería para su vida, que ella lo ha elegido libremente.
Sin embargo, esta expulsión, como decía, tiene destino. La violencia de la expulsión se completa con otra violencia, aquella que vulnera el derecho de las mujeres a la soberanía de sus cuerpos, a la soberanía de su sexualidad, aquella que convierte su cuerpo en una mercancía. Yo creo que dentro de algún tiempo, yo creo que no va a ser mucho, cuando la prostitución no sea como es ahora una realidad tolerada, no sea una realidad legal, cuando el abolicionismo se haya convertido en la única política decente que hay respecto a la prostitución, dentro de algunas décadas probablemente, cuando echemos la vista atrás y miremos esta época histórica, yo creo que comprenderemos que la prostitución ha sido una de las grandes esclavitudes del siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rosa Cobo. Vamos a dar lugar a un pequeño coloquio. Jonathan, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta las 2. Tenemos 20 minutos. Entonces, tanto los que estáis aquí presentes, también los que están en las redes sociales escuchándonos, pues tal vez puedan traer alguna pregunta. Si no tenéis ninguna, yo tengo aquí una batería de preguntas para hacer. Entonces, porque se me levantan muchas cuestiones personales, pero creo que debéis de ser vosotros los que participéis. ¿Alguna pregunta? Sí, me gustaría que os pongáis de pie, digáis vuestro nombre, os presentáis simplemente y hagáis la pregunta. Si no, lanzo yo una directa por no perder tiempo. Y es que pasos prácticos deben de hacerse para llegar a este horizonte abolicionista en España. Está bien, pero ahora en la praxis teníamos aquí una directora general, hubiera estado también por parte del Gobierno central la delegada del Gobierno que no pudo estar. ¿Qué le podríamos decir a nuestros políticos para que esto se empiece a trabajar ya y pasar de la magnífica base teórica que has hecho, Rosa, a un elemento práctico? ¿Qué tenemos que hacer en España y cómo podemos ayudar para que ese horizonte abolicionista se cumpla en estos próximos años? Bueno, estaba aquí el embajador de Suecia. Yo creo que ese es un enorme, yo creo que es el primer modelo. Vamos a ver, muy, muy rápido. Primera cosa, que no ha sido tu pregunta, pero que yo me voy a enganchar porque sí quisiera decirlo. Hoy existe una base teórica crítico-abolicionista sobre la prostitución, pero deciros que hace 10 años apenas existía, que hasta hace 10 años en la Universidad Española, cuando se entendía, cuando se analizaba, cuando se investigaba la prostitución, se hacía desde el punto de vista de que era una actividad libre y que por lo tanto debía de ser conceptualizada como trabajo sexual. De modo que importante señalar que hemos llegado aquí y que hemos llegado aquí en muy poco tiempo. Segunda cosa, hemos llegado aquí porque el movimiento feminista desde el siglo XIX, con Josephine Butler en Inglaterra, pero sobre todo en el siglo XX, a partir de los años 70, el feminismo ha hecho de la prostitución un objeto de análisis y un objeto de lucha política crítica. Y esto no podemos olvidarlo. Es fundamental. Segunda cosa, el feminismo de hoy, el feminismo de la cuarta ola feminista, sí que ha colocado en la agenda política, en el corazón de la agenda política, la violencia sexual. Ha puesto en funcionamiento una lógica analítica y una lógica política que no puede por menos, que ha desembocado lógicamente en la prostitución, en la pornografía y en los vientres de alquiler. De modo que este sería el primer elemento que es importante. Segundo elemento, cuando hace algunos años, pocos, no sé, me invitasteis también en la Puerta del Sol a unas jornadas y yo no os conocía y ¿quién será? Si es que son protestantes, son evangélicos. Yo, pues no sé, si iré, tal, pregunté. No, que sí, que son abolicionistas. Voy. ¿Por qué digo esto? Porque no va a ser posible que consigamos una legislación abolicionista si no se produce una alianza muy fuerte de fuerzas sociales diferentes que vamos a converger en la misma dirección.
No es suficiente con que el movimiento feminista sea abolicionista, que lo es mayoritariamente. No es suficiente con que haya un partido político, incluso dos, que lo sean. Necesitamos crear una masa crítica en la sociedad civil. Necesitamos hacer alianzas muy fuertes con todos los sectores sociales que entiendan que la solución es el abolicionismo, que no el prohibicionismo. El prohibicionismo pone el foco en criminalizar, en perseguir a las mujeres que están en prostitución. El abolicionismo lo hace con el proxenetismo y lo hace con los puteros, con los prostituidores. De modo que esto también es importantísimo. Tenemos que ser capaces de tejer una alianza fuerte, una alianza con sectores que sean muy distintos ideológicamente, que sean muy distintos, pero que sean amplios, que logremos una masa crítica significativa. Yo creo que hay 4 puntos. El primer punto, indudablemente, es prohibir los burdeles, es decir, perseguir el proxenetismo, perseguir esos campos de concentración. El segundo es perseguir a los puteros, multar, sancionar, enviar a la sociedad el mensaje de que abusar sexualmente de mujeres vulnerables no está bien, que éticamente es inaceptable, que se aleja completamente de cualquier ideal humano, de cualquier ideal humanista. En tercer lugar, las mujeres que están en prostitución no pueden quedar a la intemperie. Uno de los trabajos que ha hecho el feminismo, y ha sido un trabajo yo creo que enorme en los últimos años, ha sido poner el foco en las mujeres que están en prostitución. Queremos políticas públicas para las mujeres que están en prostitución. Queremos una solución habitacional. Queremos cualificación profesional. Queremos ayuda psicológica. Las mujeres que están en prostitución están extraordinariamente dañadas y también lo están sus hijos y sus hijas que necesitan también apoyo psicológico. No necesitan una miseria, no necesitan una miseria que las devuelva. El proxenetismo, este negocio criminal tiene una extraordinaria fuerza. Me decía Soledad Murillo que en Suecia una de las cosas que están viviendo es la presión brutal del lobby proxeneta para que se pueda derogar esta ley, en un país en el que pensábamos que ya estaba consolidado. De modo que las mujeres que están en prostitución tienen que reconstruir sus vidas. Ninguna de ellas, y hablé con muchísimas, quiere estar en prostitución. Y en cuarto lugar, yo creo que es fundamental la educación. Es fundamental colocar en el corazón del sistema educativo la coeducación. Nuestros niños y niñas, nuestros chicos y chicas tienen que recibir una enorme formación en igualdad. Y la prostitución es enemiga completa de la igualdad. Entonces yo creo que estos serían los casos. Nuestros chicos y chicas tienen que recibir una educación afectivo-sexual muy profunda. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Acaba de mencionar la palabra clave, educación afectivo-sexual. Te van a pasar un micrófono para que quede grabado también. Acaba de mencionar la palabra, no sé cómo definirla, tabú o la palabra clave o la palabra desestabilizadora, porque cuando habla de educación afectivo-sexual, automáticamente no sé qué se puede entender sobre eso, puesto que lo que nos están contando hoy de educación afectivo-sexual yo creo casi que incitaría mucho más a perjudicar todo el orden normal en los niños y las niñas de lo que sería una sexualidad como corresponde. Entonces, me gustaría que explicara a qué se refiere, porque si usted por educación afectivo-sexual se refiere a lo que están contándonos hoy, de meter a los niños en clase, empezar a contarle lo del niño, la niña y el niño, el lío y las barbaridades que hemos visto en algunas comunidades autónomas que hay en España, a mí eso ya me ha dejado un poquito preocupado. Me gustaría que lo explicara, por favor. Sí, bueno, la educación afectivo-sexual es un movimiento que ya tiene bastantes décadas y que va a surgir en el contexto de las propuestas teóricas y de las propuestas políticas de la coeducación.
La coeducación es algo completamente distinto a la educación mixta. La educación mixta consiste en meter en un mismo aula a niños y a niñas, a chicos y a chicas. La coeducación consiste en tratar, poner en funcionamiento mecanismos pedagógicos que desactiven y neutralicen lo que se llama el currículum oculto de género, que consiste en que nuestros profesores y profesoras en primaria, en secundaria y en universidad están emitiendo permanentemente valores generizados, valores patriarcales, de una manera o de otra, valores que vulneran la idea de igualdad. Bueno, hablar de educación afectivo-sexual es hacer muchos talleres, no 2 horas, no 1 hora a la semana, sino hacer talleres y reestructurar la educación de tal manera que la igualdad, la idea de igualdad entre chicos y chicas, entre niños y niñas, se convierta en el corazón del sistema educativo. Ese es el tema. La educación afectivo-sexual es lo contrario a la pornografía. Que en algunas escuelas, por ejemplo, de Barcelona, de Cataluña, hay una pornografía que lo llaman porno de mujeres o porno feminista o porno indie, y lo están utilizando y lo están llevando a algunas escuelas y a algunos colegios como elemento fundamental de la educación afectivo-sexual. No tiene nada que ver con eso cuando nosotras, desde el feminismo, planteamos la educación afectivo-sexual. La educación afectivo-sexual es introducir elementos de empatía, elementos de solidaridad, elementos de respeto entre chicos y chicas, entre niños y niñas. Ese es el asunto. El asunto es que cualquier tipo de contacto sexual con otra persona tiene que tener un compromiso emocional y tiene que tener una relación de empatía. La educación afectivo-sexual es que los deseos masculinos no se pueden convertir en los deseos de cualquier relación sexual, sino que los deseos de los chicos tienen que ser negociados con los deseos de las chicas. Este es el asunto. Y esto se puede hacer y esto se debe hacer, pero también es completamente cierto que la derecha ha establecido un muro que parece que es insondable para poder introducir la educación afectivo-sexual en las escuelas, en los colegios, en los institutos. Muchas gracias. ¿Respuesta, Manuel? Sí, es que si usted habla de educación afectivo-sexual y está diciendo que es enseñar a nuestros niños la igualdad, etcétera, etcétera, me parece bien, pero es que hoy día con estos asuntos que llamamos la perversión del lenguaje se utilizan los mismos títulos para hacer otras cosas que a ningún padre nos interesa. Entonces, eso es muy importante. Entonces, aclaremos bien el término, porque claro, si usted ya empieza a decir que la derecha está impidiendo, por ejemplo, sí, es que es así. Estamos entrando en un punto en el cual ya hay conflicto, porque hay muchos padres, derecha, izquierda, lo que sea, me da igual en ese aspecto, que no están de acuerdo con que a nuestros niños de 4, 5, 6 años pues les empiecen a enseñar que ellos pueden elegir su cuerpo lo que quieran, el sexo que quieran, y de ahí todo lo que viene detrás de eso. Entonces las prácticas, incluso en lugares, en las aulas, prácticas de niños con niñas para que aprendan, o sea, algo que podría ser considerado verdaderamente pues abusivo, abuso de menores. Entonces, por favor, yo quisiera que explicaran desde su perspectiva, trabajando de cara al futuro, que definan muy claramente qué es eso, porque yo no quiero a ningún lobby ni a ningún grupo de la asociación Serise o Pepito Pérez que entre en las clases a intentar educar a mis hijos en una cosa que llaman educación afectivo-sexual, pero que se trata de una ideologización muy fuerte sobre unos conceptos que tienen ellos que no tienen nada que ver con el concepto mayoritariamente que tenemos todos. Ahora bien, estoy 100% de acuerdo con lo que usted dice, que debería haber una enseñanza, yo ya no le podría poner ese título, le pondría otro,
en igualdad para que nuestros niños, nuestras niñas, cada uno aprenda el rol, lo que sea que quieran aprender en ese aspecto de igualdad principalmente, y yo en eso estaría de acuerdo y lo apoyaría, pero en lo otro que hoy día llaman educación afectivo-sexual, por favor, yo no puedo ni oírlo ya esa palabra. Bueno, pero es verdad que últimamente han pasado cosas, pero la educación afectivo-sexual es un concepto que se va a gestar en el seno de todas las teorías coeducativas. Y de lo que habla es de desactivar una concepción educativa que se fundamentaba en la desigualdad entre chicos y chicas. Ese es el asunto. Otra cosa es... hay otras cosas. Les han tomado el titular ya. y lo han... Sí, si me permite, tenemos poquísimo tiempo y no queremos centralizar en este tema. No sé si tenéis alguna última pregunta, si no la tengo yo, que tiene que ver con el tema que tenemos apenas 3 minutos. Pero para mí es muy importante el concepto de... me pregunto si se puede culpar solo al prostituidor, al que antes se llamaba cliente, que cliente no es porque establece relaciones de igualdad, ¿no? Como si yo compro una bicicleta y ahora compro un servicio sexual. No hay relaciones de igualdad. ¿Se puede culpar solo a eso? Porque esa famosa frase de sin clientes no hay trata. No es verdad. Porque para mí, y es la pregunta que hago, hay algo más que clientes. Hay una superestructura alrededor de todo eso que no solo es el cliente. Es decir, ¿qué tendríamos que hacer? Porque si no el eslogan es culpabilizar al cliente, que hay que hacerlo, hay que perseguirlo. Como se hace en Suecia, hablamos con el embajador, que en este momento en Suecia es vergonzante que te detengan por causa de la prostitución. Se ha conseguido después de 20 años pues ese cambio de cultura, donde es humillante y vergonzante que te pillen consumiendo prostitución. Es decir, no solo es un asunto de cliente. Antes citabas las 3 o 4 ejes de batalla. ¿Qué hay? ¿Qué más tendríamos que atacar directamente? Porque yo sí que estoy, ya ves que voy más hacia aspectos muy prácticos y muy legislativos, porque nos sentaremos con los que sí deciden legislativamente. Nosotros tenemos el cambio cultural, pero hay un cambio legislativo necesario y hay un cambio social, ¿no? En ese sentido. Sin clientes no hay prostitución. ¿Llega con eso? ¿Con ese eslogan? No, claro que no. No llega con ese eslogan. Eso está claro que no. Pero ha sido muy importante haber llegado a este eslogan. Claro. Ha sido muy importante porque hay quien sostiene que la prostitución está mal, pero que sin embargo a los varones a los varones consumidores de prostitución, quizá porque son muchos y votan, no lo sé, son de cada 10 varones españoles, 4 acuden a la prostitución. Algunos de una manera compulsiva, otros menos. Indudablemente no es suficiente, pero hasta hace apenas 10 años el prostituidor, el putero, estaba invisibilizado en el imaginario de la prostitución. De modo que este eslogan de lo que trata es de colocarle dentro de todo el mapa, porque está. Y porque efectivamente, si los varones decidiesen no consumir prostitución, la prostitución no existiría. De modo que visibilizarle, identificarle política, identificarle socialmente, identificarle teóricamente, ha sido una extraordinaria conquista. A mí me parece que hay que hacer una ley abolicionista y esa ley abolicionista tiene que tener estas 4 patas. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es perseguir el proxenetismo. Porque persigamos el proxenetismo no se va a acabar la prostitución, eso ya lo sabemos, pero sí va a tener un carácter disuasorio. Claro. Para muchos proxenetas que van a elegir otros lugares. Ese es algo muy importante. Es muy importante identificar al putero porque nuestros niños y nuestras niñas, nuestros chicos y nuestras chicas deben recibir el mensaje de que la prostitución no está bien. Claro. Deben recibir el mensaje de que no es aceptable ese tipo de relación sexual para ellos, que para ellas no lo es. Para ellas es una relación de violencia. Deben de recibir el mensaje de que la violencia y el abuso no tiene que formar parte de la relación entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Pues creo que con esto vamos a dar por finalizada esta jornada. Emplazamos para el 13 de mayo, que es la siguiente jornada. Y bueno, dar con un aplauso, agradecemos a Rosa Cobo su participación. Muchas gracias.
Una nota al margen, recomiendo la compra de su libro La prostitución en el corazón del capitalismo, que es... ¿Está en la mesa? Ah, no sé, ¿trajiste libros? Y el último, que este es el de... Ah, sí, lo tiene aquí. La prostitución en el corazón del capitalismo es absolutamente recomendable. Y el de pornografía, no sé si lo has traído, el de pornografía. Es que he venido muy deprisa. Vuelves para Coruña hoy. No, es que vivo aquí. He Ah, venido vives muy aquí. deprisa y muy emocionada porque desde diciembre no estaba en un... Así andamos todos. Yo desde octubre que no salía de Ver casa. gente, tanta gente junta, es que es emocionante. Bueno, muchas gracias a todos, ¿verdad? Muchas gracias, Jonathan. ¿Quieres decir algo, Jonathan? Muchas gracias.